Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, esclavo, la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio
Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, entregada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios,
que me transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Bienvenidos dioses, un saludo a la preciosa amada en todas las naciones, a Dios el juez, diga el juez de todos. Qué rico es estar reunidos en un mismo espíritu, con un mismo Dios, un solo espíritu, una sola fe. Dios en nosotros y nosotros en Él, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dioses, estamos viviendo tiempos preciosos, tiempos espectaculares. Jesucristo, hombre, decía que el avión, la nariz del avión iba subiendo. Pues nosotros estamos en el aire, nosotros estamos viendo la gloria, la máxima gloria, el Dios vivo en medio nuestro. Todos esperaban un Dios que se iba a manifestar. No, si Dios siempre ha estado manifiesto. Dios siempre se ha manifestado en muchos velos. Pero hoy es el Dios vivo, el Señor, la doctrina del Señor, Él mismo educando, Él mismo enseñando, Él mismo dando vida. ¿Con qué? Con su evangelio, es el único. Terminó uno para darle paso a otra gloria. Y vamos todos los días de gloria en gloria, porque es el mismo Dios el que está enseñando a su amada por todas las naciones. Y recuérdese, ahora somos uno. El que se une al Señor, un espíritu, uno, diga uno, un espíritu es con Él. Ahora estamos en la reunión de los dioses. Ahora sí, no llamando las cosas que no son como si fuesen, sino declarando que somos dioses, que estamos llenos de gloria. ¿Qué es la gloria? Pues llenos del conocimiento, el Dios vivo en medio nuestro. Así es que dioses, estamos viviendo los mejores tiempos, disfrutando de una herencia que nos fue dada. Y muy prontito, veremos glorias inimaginables para la mente humana. Pero recuerde que nosotros no somos humanos, nosotros somos dioses. Y nuestra mente está de acuerdo con la mente del Señor. Bien, hoy tenemos un tema espectacular. Precisamente vamos a hablar de la sabiduría, vamos a hablar del misterio escondido, vamos a hablar de la multiforme sabiduría de Dios. Así es que prepárese, porque hoy hay cosas gloriosas y vamos a tener un clip que también es sumamente importante. Los clips últimamente están cobrando vida. ¿Por qué? Porque vemos
la gloria para los que están hechos. El Dios vivo dejó hablado a través de Jesucristo hombre lo que venía, lo que iba a ocurrir en este tiempo precioso. Y va a ver Él cómo divide el tiempo en el que Él estaba como Dios en la tierra al tiempo en el que el Señor vendría y nos llevaría a otra gloria. Así que vamos a oír el clip y luego vamos a comentar lo que les estoy diciendo. Ahora, el tema en esta ocasión, vamos a hablar de dos hombres, el primer hombre y el segundo hombre. Recuerde que Dios trata con cabezas representantes. Uno trajo el pecado, otro quitó el pecado. Uno trajo maldición, otro trajo bendición. Uno apartó a parte de la humanidad, los apartó de la gloria de Dios, pero después de la cruz nos instituyó. A todos los que nacemos después que Cristo murió, quedamos instituidos automáticamente. Estos son los predestinados. Quedamos instituidos de nuevo en la gloria de Dios. Lo único que hay personas que han sido instituidas ya en la gloria de Dios, pero a estar durmiendo, como dice Efesios, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, levántate de los muertos. Entonces hay unos escogidos que, aunque están instituidos, están justificados, están perdonados, están escritos en el libro de la vida, pero todavía no lo hemos alcanzado. Por eso yo cada vez que escucho de evangelismo CG en tantas naciones, me gozo grandemente, porque lo que estamos buscando es a los que están roncando, están durmiendo, pero son nuestros, son parte de este reino y tenemos que seguir buscándolo antes que llegue la transformación para que participen en esa primera cosecha que es la que estamos esperando ahora. ¡Qué gloria a Dios es! Fíjese, Jesucristo hombre está hablando aquí de dos hombres, uno natural y uno espiritual, pero principalmente está hablando de los hombres que están dormidos, de los que fueron instituidos para esta gloria, pero sin embargo no lo saben, no conocen. Y es lo mismo que pasa hoy día. Muchos no conocieron la gracia y no supieron que el pecado había sido quitado, que ellos estaban en otra gloria, que fueron pasados de muerte a vida. Y esto mismo pasó en este tiempo, el tiempo de la transformación. Cambió la gloria, cambió el evangelio, pero muchos no supieron qué fue lo que ocurrió. Y muchos no saben que ya están transformados, son escogidos, son hijos, son dioses, pero no lo saben. Y no saber es lo mismo que no ser. Y entonces Jesucristo hombre aquí está diciendo que Él se goza. Recuérdese que está hablando en aquel tiempo. Dice que Él se goza con el evangelio decreciendo en gracia, porque está alcanzando ¿a quién? A los que están dormidos, a los que están roncando. Y Él dice algo que es sumamente importante, y a ellos hay que alcanzarlos antes que llegue la transformación. Póngale atención, bendecido. Hay que alcanzarlos antes que llegue la transformación. ¿Por qué hay que alcanzarlos antes que llegue la transformación? Porque si la transformación llega, cambió el pacto, cambió la gloria, cambió la enseñanza, cambió el evangelio. ¿Te das cuenta? Jesucristo hombre estaba hablando para el tiempo en que Él está aquí. Y era Dios con nosotros. Estaba con nosotros, no en nosotros, sino con nosotros. Caminaba y nosotros caminábamos con Él. Sin embargo, Él está hablando de que había que alcanzar ¿a quiénes? A
antes de la transformación. ¿Por qué? Porque con la transformación llegaría otra gloria. Con la transformación era algo espectacular lo que iba a ocurrir. Pues esa transformación llegó, bendecido. Sin embargo, hay muchos dioses, aún de los dioses que estaban con Jesucristo, hombre, que no están aquí. ¿Por qué no están? Porque no entendieron, no quisieron entender, no reconocieron la gloria de Dios, no vieron venir al Señor. No lo pudieron discernir. Ellos querían un Señor como lo quería Israel, Señor en las nubes, que estuviera con nosotros para siempre. No, es que estamos con Él para siempre, pero a nivel del espíritu. La carne para nada aprovecha. La carne terminó. Hemos pasado de muerte, carne, a vida, espíritu. Ahora somos espíritus de los justos, hechos perfectos, con el Dios como juez. ¿Y con qué está juzgando? Pues con un evangelio, con una doctrina que Él mismo está dando. Así es, Dios es precioso, es que tú tienes que dividir aquí. Tú tienes que dividir la gloria que tenía Jesucristo, hombre, que era linda, que era hermosa, que era preciosa, a la gloria que hoy el Dios vivo tiene en medio nuestro, a la doctrina del Señor. Tú dirás, ¿cuál es mejor? Por supuesto, la doctrina del Señor. Si eso es todo, eso es lo último, ese es el último paso, la gloria del Dios vivo, siendo uno contigo y conmigo. Porque en Jesucristo, hombre, Dios estaba allá adentro, dentro del velo, pero ahora no está dentro del velo, es uno con nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Somos uno con Él. Bueno, dioses, así es que vamos a pasar al tema hoy. Hoy tenemos un tema espectacular, precioso, y vamos a hablar precisamente, será importante, dioses, entender, y te voy a hacer una pregunta hoy. ¿Qué es el Señor? ¿Qué crees tú que es el Señor? Porque tú tendrás muchas definiciones y el mundo tiene muchas definiciones. Pero ¿quién es el Señor? Y hoy vamos a ver eso. ¿Quién es el Señor? El Señor. Todo lo que aquellos creían que Dios era una energía, algo que no era tangible, no es más. Dios siempre ha estado en las distintas manifestaciones aquí en la tierra. Siempre. Tú no puedes decir es que Dios nunca ha estado aquí. Dios siempre ha estado aquí, pero siempre ha estado a través de un velo. ¿Qué es un velo? Pues una carne. ¿Y para qué la carne? Pues una carne donde se mete Dios. Dios se mete en esa carne y se presenta a los escogidos, a sus hijos, a los que tiene que enseñarles. Así es como Dios se manifiesta. Ahora, ¿qué es un velo? ¿Para qué es un velo? Para tapar. O sea, el velo era lo que no dejaba ver a Dios, porque a Dios no se le va a ver, a Dios se le va a escuchar. Por eso es que decía, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y José Luis, Jesucristo hombre, decía siempre lo mismo. No me miren a mí. ¿Por qué? Porque yo soy un velo. Y si me miran a mí, no van a poder ver al Señor. Entonces, ¿qué era el obstáculo para que nosotros pudiéramos ver la doctrina del Señor? Pues el velo. El velo era el que no lo dejaba ver. Entonces, muy bien. Al morir la carne, había un tiempo en que la carne iba a morir, porque fíjate, cada vez que llega una doctrina tiene que morir el que representa la anterior. Por ejemplo, Moisés tenía una doctrina, a él se le dio la ley de Moisés. ¿Qué pasa con Moisés? Pues Moisés no entra a la tierra prometida, porque antes de entrar a la tierra prometida, muere. ¿Y qué pasó? Pues que al morir le dice Dios a Josué
que él entre al pueblo. Mi siervo Moisés ha muerto, así es que entra tú al pueblo. O sea, se terminaba la doctrina de Moisés. ¿Por qué? Porque la carne representaba esa doctrina. Murió y entonces dio paso a que Moisés entrara al pueblo. Entonces la doctrina, cuando muere, cambia esa doctrina. Aún Jesús de Nazaret, aunque resucitó, él se fue a luz inaccesible y tuvo que morir. ¿Y tuvo que morir para qué? Para que terminara esa gloria en la que él estaba. Viene por segunda vez en Jesucristo hombre, ¿y qué pasa? Tiene que morir también. Muere. ¿Para qué? Para que pudiera llegar el Señor. O sea que toda la historia son los pasos para que llegara el Señor. Cada gloria fue preciosa y tuvo sus beneficios, pero hoy estamos en la doctrina del Señor. Entonces fíjate, por ejemplo, ¿cuántos tienen duda aquí de que Dios estaba en José Luis? Pues ninguno, porque la Biblia, el Evangelio da testimonio de que era la manifestación ¿de quién? De Jesucristo. La segunda manifestación de Jesucristo. La primera manifestación dice, a mí ya no me verán más. Y lo seguían esperando y sin embargo él ya no iba a venir. Pero él dice que murió, resucitó y ¿qué hizo? Volvió a vivir. ¿Y para qué volvió a vivir? Para ser Señor de los muertos como de los que viven. Entonces, sí regresó, pero no como lo querían ver. Regresó en Jesucristo hombre. Pero esa manifestación, aunque Dios estaba allá adentro, seguía siendo una manifestación carnal. José Luis de Jesús era un ser aparte de carne y huesos, con la misma naturaleza caduca que había tenido Adán. Lo único que Dios estaba ahí y el respaldo de José Luis era lo que hablaba. Dios estaba en Cristo reconciliando. ¿En qué Cristo? En José Luis, Jesucristo hombre. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Pero Él muere también. ¿Y para qué? Para que ahora nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es el ministerio de la reconciliación? Decirle que el Señor está ya en medio nuestro, que la doctrina del Dios vivo está en medio nuestro. Eso es todo. Así es, dioses preciosos, avancemos. Entonces fíjate, hay algo que es bien importante. Tuvo que llegar el juicio del Señor. Y nosotros tenemos que entender, en primer lugar, qué es juicio. Y en segundo, cuándo ocurrió ese juicio. Eso es bien importante. El juicio del Señor. ¿Dónde fue que llegó ese juicio? En la transformación. Antes no podía Dios juzgar. ¿Por qué? Porque había carne. Precisamente el juicio quería decir separar. ¿Y separar qué? Arrancar la carne para dar lugar al espíritu. Antes lo que había era una lucha entre espíritu y carne. Pero cuando Él muere y se sienta en lugares celestiales y nos sienta ahí mismo a nosotros, comienza el proceso de transformación. ¿Qué es la transformación? Nada más que la venida del Señor a través de una doctrina para llevarnos a la gloria que está preparada para nosotros. Entonces fíjate, ¿qué pasó en el juicio? La carne se quitó y quedó únicamente el espíritu. Pero lo importante es que junto con la carne se quitaron las doctrinas que tenían que ver con la carne. Por eso dice allá en Hebreos 6:1, dejando ya los rudimentos de la doctrina ¿de quién? De Cristo. O sea que los rudimentos de la doctrina de Cristo, dejando ya esos rudimentos, vamos adelante ¿a dónde? La perfección. ¿Y dónde la perfección? La transformación. Cuando viniera el Dios vivo y tú y yo estaríamos oyendo esa gloria y dejando todo lo que
no servía. Todo lo que era rudimento. ¿Qué es un rudimento? Es algo que sirvió, pero ya no sirve. Ejemplo, hay un martillito ahí para meter un clavo, pero antes lo que había era una piedra. ¿Qué usabas tú para meterlo? Una piedra. Pero teniendo martillo, no puedes pegarle con una piedra porque te vas a lastimar. Es lo mismo Dios. Si dijera, dejando ya los rudimentos de la doctrina del diablo, bueno, diría uno, y que conste que no estoy diciendo que diablo existe, no, te estoy diciendo que lo que cree todo el mundo es que hay un diablo. Entonces, si dijera, dejando ya la doctrina del diablo, bueno, entonces está bien, pues hay que dejar eso. No, aquí no dice eso, dice dejando ya la doctrina de Cristo, los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea que tienes que dejar los rudimentos e irte a la perfección. Lo que él habló en espíritu. Muy bien. Entonces, cuando muere la carne, mueren las doctrinas de carne y da paso a la doctrina del Señor. Entonces, fíjate, por primera vez, él personalmente está dando a conocer su doctrina y con ella conocerlo a él. ¿De quién estoy hablando? ¿Quién es el que por primera vez personalmente está enseñando? Dios. ¿Qué Dios? El Dios Todopoderoso. ¿Qué Dios? El Dios vivo. ¿Qué Dios? El Dios que vive y reina para siempre. ¿Qué Dios? El Dios que no tiene principio de día ni fin de vida. Es el Dios que tú y yo conocemos. Pero tenía que venir en doctrina. ¿Cómo ibas a saber tú cuando Él llegara? En doctrina. Cuando oíste la doctrina, se te activó el poder del Dios vivo en ti. Si la oíste y cerraste tus oídos, ¿qué se te va a activar, Dios? Bueno, vamos, porque tenemos hoy, hay muchas cosas aquí que hablar. Entonces, el obstáculo para no conocer al Señor es o era la doctrina de carne. Porque Dios es espíritu, no carne, y su doctrina es para espíritus. Todo aquel que no está sin carne, no es de Él. Todo aquel que está sin carne es espiritual y es de Él. Ahora, los escogidos, todos estamos sin carne, pero como no lo saben, ¿te acuerdas del clip? Como no lo saben, hay que alcanzarlos y hay que llevarles esta doctrina. Abre tus oídos. Muy bien. Por eso mismo, fíjate, es el ejemplo que nos dio Jesucristo hombre. En el clip de la semana pasada o de días atrás, Jesucristo hombre estaba hablando de el encuentro que tuvo con Jesús de Nazaret. Y le dice José Luis o Jesucristo hombre a Jesús de Nazaret: ¿quién es el Señor? ¿Cuál era la pregunta de Jesucristo hombre? ¿Quién era el Señor de ellos dos? ¿Y qué representaban ellos dos? Una doctrina. La doctrina de Jesús de Nazaret y Jesucristo hombre. La doctrina de Jesucristo hombre. Ambas eran una doctrina. Y entonces le dice Jesucristo hombre: ¿quién es el Señor? ¿Tú o yo? Lo que realmente José Luis quería preguntarle era: ¿qué doctrina es la del Señor? ¿La tuya o la mía? ¿Y qué le contesta Jesús de Nazaret? Ninguno. ¿Quién es el Señor? Ninguno. Dios no puede ser ¿qué? Carne. Dios se pone carne, pero Él no puede ser carne. Dios es espíritu. Dios es doctrina. Dios es enseñanza. Dios es actitud. Entonces Dios no es una carne. Dios es un espíritu. Y sus hijos, pues son los espíritus justos hechos perfectos. ¿Pero cuándo? ¿No ya éramos allá? Pues no. Allá en la gracia le hablábamos, o Jesucristo hombre le hablaba a las cosas que no son como si fuesen.
O sea, él estaba diciendo, nosotros somos los espíritus de los justos hechos perfectos, pero llamándolos. Y efectivamente nos llevó ahí. Y eso es lo que somos ahora, los espíritus de los justos hechos perfectos, igualitos que él, oyendo juntamente con él en los lugares celestiales. Entonces, qué lindo esto, ¿verdad? Dios, entonces, fíjate, Dios no puede ser carne, doctrina para la carne. Ambas doctrinas, la de Jesús de Nazaret y la de Jesucristo hombre, terminarían para darle paso a la doctrina del Señor, a la doctrina del Dios vivo. La doctrina que como es espiritual, solo espiritual, no termina nunca. Aquí no, ¿quién va a morir? Por eso es que tú y yo somos inmortales. Por eso es que tú y yo somos incorruptibles. ¿Por qué? Porque la carne fue quitada. Es lo que muere o lo que moría. Pero nosotros somos dioses. Entonces el espíritu nunca muere. Entonces, ¿para qué tenían que desaparecer las doctrinas anteriores? Bueno, para que Dios sea todo en todos, a través de su doctrina. Vamos a comenzar entonces, Dios, para llevar lo que está escrito de esto que estamos hablando hoy, que es sumamente no sencillo, sino que para nosotros se vuelve sencillo. ¿Por qué? Porque es revelación, es el misterio escondido. Son los beneficios que nosotros teníamos, entender la doctrina de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Muy bien, vamos a ir a primera carta a los Corintios entonces. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 28. La semana pasada leíamos cuando decía, luego el fin, cuando Dios entregue el reino, cuando el Hijo entregue el reino o Jesucristo entregue el reino al Dios y Padre, para que Él sea todo en todos. Y hoy vamos a leer solo el verso 28. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Fíjese, entonces este texto está marcando dos tiempos. Uno, la misión del Hijo. ¿Cuál era la misión del Hijo? Sujetar todas las cosas bajo sus pies. Esa era la misión del Hijo. Y esa era la gracia. O sea, Él enseñó la doctrina de la gracia y sujetó a Él todas las cosas. Muy bien, era la primera parte, la gracia. Ahora, cuando el Hijo se sujeta al que le sujetó a Él todas las cosas. O sea que está hablando de un tiempo, de una nueva era. Fíjate, y cuando muchos oyen hoy que nosotros decimos nueva era, inmediatamente se ponen a pensar, ya vieron, ellos tienen una doctrina falsa, son de la nueva era. Sí, somos de la nueva era, pero nosotros somos los de la verdadera nueva era. ¿No ves que cuando termina lo carnal comienza una era espiritual? Pero no es como la tienen ahí, que es la pura carne también, esa nueva era. No. Nosotros hablamos de la nueva era del Dios vivo, la nueva era de la doctrina, donde Dios venía a dar una doctrina diferente. Entonces, fíjate, la nueva era la transformación, en donde Dios es todo en todos. Dios es todo en todos. Antes era el Hijo, ahora es Dios en todos. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. La perfección, la reconciliación, donde los espíritus se reconcilian, donde los espíritus se unen con el único Dios. Qué lindo esto, ¿verdad? Entonces, da paso a una nueva era. ¿Una nueva era de qué? De información.
No es una nueva era de milagros, no es una nueva era de visiones, no es una nueva era de sueños, no. Es la nueva era de información, una información nueva que producía unas glorias maravillosas, donde estamos aprendiendo. ¿Te das cuenta de Dios? Ahora, ¿dónde los lugares celestiales? ¿Por qué decimos que estamos en los lugares celestiales? Si los lugares celestiales no existían antes. Jesucristo, hombre, los llamó. Digo, Él reconcilió los cielos y la tierra, dijo, ¿verdad? Para que sean uno. Pero Él llamando esas cosas. Ahora son los lugares celestiales. Ahora estamos en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque somos espíritus. No es lo que se ve, sino lo que no se ve. Entonces tenía que morir la carne para eso. Ahora fíjate, ¿cómo comenzaría esa nueva era? ¿Cómo comenzaría esa nueva era? ¿Cómo te lo imaginas tú? ¿O cómo crees que va a venir? Porque muchos piensan que José Luis va a venir nuevamente. Lo mismo pensaba el pueblo de Israel. Mira, tienes que ser inteligente. Lo mismo se quedó pensando el pueblo de Israel y no vio más a Jesús, porque Jesús dijo, a mí no me verán más. Y hoy Jesucristo, hombre, murió y terminó. Tú tienes que ir a los lugares celestiales para estar con Él. No Él va a venir aquí, porque tendría que venir en su cuerpo físico y no lo vas a ver. Entonces, fíjate, ¿cómo comenzaría esa nueva era? Mira pues, Efesios 3, verso 8 al 11. Efesios capítulo 3, verso 8 al 11. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar, ponle atención, anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Quiere decir que esa multiforme sabiduría de Dios no era la que le tocó a Pablo dar. Él dejó establecido un fundamento, dejó escrito, pero venía un tiempo donde nosotros mismos íbamos a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a toda la iglesia en los lugares celestiales. ¿Quiénes están en los lugares celestiales? Nosotros. ¿Y por qué? Porque tenemos un evangelio, el evangelio del Dios vivo, la sabiduría predestinada para esa gloria. Entonces, hoy es que nosotros estamos dando esa información. Entonces sigamos. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Muy bien, vamos entonces. Pablo nos habla aquí en estos versos de cómo comenzaría esa nueva era. Esa nueva era iba a comenzar con Él, pero no porque Él fuera a explicar. Claro que explicó, pero ¿quién se quedó? ¿Quién le creyó? No, si Él dijo, todos me abandonaron, porque lo que Él tenía que hacer era escribir. Dice, primera carta a los Corintios 10, o 3:10, primera carta a los Corintios 3:10, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces, ¿qué fue lo que Pablo puso? Un fundamento. Él puso un fundamento de donde nos íbamos a basar, tanto Jesucristo hombre como nosotros hoy, a través de la revelación del Dios vivo. ¿Para qué? Para explicar los misterios, el misterio escondido, que es Dios el Padre y Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, fíjate bien con esto entonces. Comenzó entonces con Pablo anunciando, dejando escrito el evangelio de las abundantes riquezas de Cristo y dejar claro cómo iba a ser la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios.
Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero otro edifica encima. Otro edificará encima. Entonces, esa fue la gracia, la edificación. Jesucristo hombre dijo, si viene otro, perdió el tiempo, porque el único que está edificando a la iglesia soy yo, ¿sí? Seguro que sí, seguro. Él, con el evangelio de la gracia, hizo una edificación, pero dice, oiga, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificará encima, pero cada uno mire cómo que sobreedifica. ¿Qué quiere decir eso? Había una sobreedificación. ¿Con qué se iba a llevar a cabo esa sobreedificación? Si Jesucristo hombre terminó, tenía que venir una doctrina donde se nos permitiera sobreedificar, adornar el fundamento que estaba puesto, adornar el edificio, ponerlo precioso. ¿Cómo? Entonces, fíjese, con la doctrina, ¿verdad? Entonces, fíjese que la gracia se terminó, pero tenía un fin. Escucha, bendecido, mira, ¿cómo dijo Jesucristo hombre? La gracia no es algo que se pueda pasar predicando miles y miles de años, como ha hecho el sistema. La gracia tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene ¿qué? Un fin. Un fin. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Y cómo explicó eso Jesucristo hombre? En otras palabras, dice él, cuando José Luis desaparezca, escucha, bendecido, cuando José Luis desaparezca, entonces entregará el reino al Dios que está dentro de él, o no sé a quién. Fíjate qué importantísimo. Entonces entrega el reino al Dios y Padre. ¿Y qué iba a hacer el Padre con el reino? Quedárselo. No, porque el reino no es comida ni bebida. El reino era un conocimiento para la iglesia, para entender toda la historia de salvación hasta donde nos dejó Jesucristo y ahora disfrutar la herencia. Eso es todo, Dios. Muy bien. Entonces, fíjate bien, dice, después de que dejaba un fundamento, vendría una sabiduría, una multiforme sabiduría de Dios que se daría ¿en dónde? En los lugares celestiales. Eso es lo que está pasando hoy. La multiforme sabiduría de Dios está siendo dada por medio ¿de quién? De la iglesia. ¿Qué iglesia? La que conoce esto. Porque no va a ser, ¿quién es más? ¿Qué está tratando los que están repitiendo y repitiendo los calqueos? ¿Qué están tratando? Pues dando vueltas en el mismo lugar. Porque si él murió, terminó. Muy bien, primera carta a los Corintios, ya vamos a ir terminando, pero es que esto es lindo y es sumamente importante. Tú tienes que estar seguro de en dónde estás parado, qué es lo que te están dando, cuál es el alimento, si ese alimento es espiritual, si es sólido. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 3 al 5. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Esto es lo importante de aquí. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es ¿quién? El Señor. Entonces, nota esto. ¿Por qué Pablo no se puede juzgar? ¿Por qué Pablo no se puede juzgar? Porque no había venido el conocimiento que juzgaba.
Si ese conocimiento es hasta la transformación, ahí viene el juicio, ahí la carne es echada afuera y el espíritu levantado y vivificado. Entonces Pablo dice, miren, yo no me puedo juzgar a mí mismo. Pero no dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Sí, eso es lo que él dejó escrito para este tiempo. Pero en aquel tiempo él no puede. Dice, yo no tengo mala conciencia, pero ni yo me puedo juzgar. ¿Estás aquí conmigo? Entonces, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Quiere decir que no se podía juzgar, nadie podía juzgar, nadie podía dividir. ¿Por qué? Porque había carne y espíritu. Entonces, cuando venga el Señor con una doctrina de poder, vendrá y separará, echará fuera la carne y dará vida al espíritu. Qué rico. Eso es precioso, si no te gusta esto. Entonces dice, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. ¿Qué es tiniebla? Ignorancia. Y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Muy bien. Entonces, esto lo iba a hacer el Señor. Según él, según Pablo, eso lo iba a hacer el Señor. Y lo hizo. ¿Cuándo lo hizo? Cuando se comenzó a dar a conocer su doctrina, que es la multiforme sabiduría de Dios. Dios siempre estuvo en doctrinas para la carne, en velos, pero ahora está en conocimiento de esa doctrina, en conocimiento del Dios vivo, del Evangelio. ¿Cómo identificar si la doctrina es del Señor o cómo identificar la doctrina del Señor? Efesios 4. Verso 1 al 7. Efesios 4, verso 1 al 7. Fíjate. Esto es vital para ver si tú estás en la doctrina del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Aquí está la clave, mira. Solícitos en guardar la unidad ¿de qué? Del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Diga, un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, fíjate, ¿cómo identificas tú si estás en la doctrina del Señor? Bueno, solo si está la unidad del Espíritu. ¿Y qué es la unidad del Espíritu? Pues una sola enseñanza. No hay dos, no hay tres, no hay más. Mira, cuando Jesucristo hombre hablaba de la unidad del Espíritu, él decía, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad del Espíritu. Pero él estaba llamando esas cosas que no son como si fuesen. Llegaron hoy, pero él no había unidad. ¿Sabes por qué no podía haber unidad? Había unidad en la gracia. ¿Por qué? Porque todos los que seguían la gracia tenían unidad. Pero ¿qué pasó cuando parte Jesucristo hombre y entonces se dividen los de la gracia y los que son del Espíritu? ¿Por qué? Si hubieran tenido unidad estarían aquí. Si hubieran tenido unidad tendrían que haber escuchado al Dios vivo hablar a través de nosotros. ¿Pero qué pasó? No, cada uno agarró su grupito, ¿verdad? Y entonces tú tienes que identificar dónde está la doctrina del Señor. La doctrina del Señor es la que da unidad. Una. No hay dos, no hay tres, no se puede mezclar la gracia con el Espíritu. No, es espiritual únicamente. Es el Dios vivo en medio nuestro hablándonos, sobre edificándonos, dividiéndonos.
para que Él sea todo en todos. Quiere decir que cuando tú entiendes ese misterio, ese es el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El misterio era que Cristo tenía una historia, que Cristo tenía una misión, que Cristo nos iba a llevar a una gloria, que cumplió lo que dijo y que por último le entregó el reino al Dios y Padre para que Él fuera todo en todos. ¿Estás aquí? Qué bueno, qué bueno. Entonces, cuando llega la transformación, todos comenzamos a hablar un mismo evangelio. Pero ¿por qué no hablamos el que hablábamos con Jesucristo? Terminó, murió el que lo tenía. Murió el que lo tenía. Por ejemplo, mira el comunismo y el socialismo. ¿Por qué se vino abajo? Pues por los representantes se murieron. Se murió los representantes de esas doctrinas. Y entonces, ¿qué pasó? Se murió. Ahora, quieren volver a recuperarlo, pero eso es pura carne. Se murió, terminó. Se murieron. Y aquí también Jesucristo hombre murió en su naturaleza humana. Qué difícil es entender eso. Entonces, muy bien. Fíjate, el verso 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Quiere decir que por eso es que no podía haber unidad. ¿Por qué? Porque a cada uno se nos dio una medida, pero era una medida diferente. 30, 60, 100. Entonces no podíamos pensar lo mismo o sentir lo mismo o estar en la unidad del Espíritu por cuanto unos tenían más y otros menos. Eso era a la medida del don de Cristo. Allá habían medidas. Y sí, habían unas medidotas pero tremendamente grandes allá. Habían unas de 100 que creíamos que eran los escogidos y que ahora, ¿dónde están? ¿Acaso que están aquí, pues? Sí, entonces, muy bien, vamos a ir aterrizando entonces. Entonces, aquí en la doctrina del Señor no puede haber medidas, porque es el mismo Espíritu en todos. Es uno en todos, no hay medidas. Todas las medidas son iguales. Aquí no vale naturaleza humana, no vale carne, no hay. Todos. Si yo te digo, es que yo soy un Dios más importante que tú. ¿Cómo va a ser un Dios más importante que otro Dios? Dios es Dios. Sí, mira, haciendo Él en nosotros lo que es agradable a Él. No somos nosotros, es Él que está en nosotros. Y entonces como Él está en nosotros, todos somos lo mismo. Aquí ya no hay más velos ni nada, porque los velos servían para no ver a Dios. Por eso Él dice que abrió un camino vivo y nuevo a través de ¿qué? Del velo. Terminó el último velo llamado José Luis de Jesús Miranda, Jesucristo hombre. Terminó el último velo. ¿Y qué fue? Se abrió un camino vivo y nuevo. Murió allá Jesucristo, Jesús de Nazaret, Él abrió un camino vivo y nuevo. ¿Quién lo tomó ese camino vivo y nuevo? José Luis de Jesús. Murió José Luis de Jesús y hubo un camino vivo y nuevo, donde está el Dios vivo. ¿Y quiénes están ahí? Nosotros. Bueno, terminemos con segunda a los Tesalonicenses. Con esto terminamos ya. Segunda a los Tesalonicenses en el capítulo 2. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor. ¿Por quién? Por el Señor. De que Jesús os haya escogido desde el principio. ¿Cómo dice? No, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ahora, fíjate, la salvación
tiene dos aspectos principales. ¿Sí? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces había una salvación que venía por la predicación de Jesucristo, hombre, de la verdad, que era la gracia. ¿De qué nos salvó? De nuestra carne. Pero esa no era toda la salvación. Había una salvación total con una doctrina, la doctrina del Señor, donde entenderíamos esta gloria y que somos herederos y que tenemos todo el amor de Cristo y toda la unidad con Él, que entonces nosotros íbamos a tener otra salvación, que es la salvación eterna. ¿Quieres verlo ahí? Adelante. Vamos pues. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La gracia. La gracia era la gloria de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó, o sea, nos quitó la carne. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo nuestro Señor, y el mismo Jesucristo, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación, ¿qué? Eterna, y la buena esperanza por gracia. O sea, la gracia nos dio una esperanza, y el Dios y Padre nos dio consolación eterna. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Qué lindo Dios es. Así es que la salvación completa viene por dos doctrinas: la de Jesucristo, la gracia, y la doctrina del Señor. La doctrina de la gracia nos dio esperanza y la doctrina de Dios nos dio consolación eterna. Confort en el Señor, y nos confirmó con su palabra. Así es, Dios es precioso. Esa es la historia de salvación. Es la historia que llevamos desde los tiempos remotos, desde que fuimos levantados por el segundo hombre, por el segundo Adán, para darnos vida hasta este tiempo en el que estamos disfrutando una herencia maravillosa, con un entendimiento precioso de todas las maravillas que el Dios vivo tiene para ti. Así que con esto terminamos. Démosle un aplauso fuerte al Dios vivo.